Siguiente ciudadano, le damos la bienvenida. Adelante, esto es Habla el Pueblo. Sí, habla el pueblo, señor. Yo ¿Qué quiero tal? dar mi opinión acerca de la probable gestión del doctor Víctor Isla. Yo creo Correcto. que no la puede ser peor que el anterior presidente, el señor Abogatás, presumido, arrogante, pendenciero y fanfarrón, que no tenía ningún moral para hablar ni siquiera con sus colegas. O sea, Víctor Isla, que yo no conozco medianamente, me parece que puede hacer una buena gestión. Bien, muy amable. Que la de Daniela Bogatán no la va a hacer. Esa es mi opinión. Disculpen, señores. Correcto. Gracias a usted por participar en el programa. Seguimos escuchando al ciudadano. Adelante. Buenas noches. Aló, Adelante, amigo. ¿me escucha? Adelante, caballero. Buenas noches, señor Il. Le hablan de San Juan de Lurigancho. Mucho gusto. ¿Cómo está? Yo pienso que debe hacer una buena gestión, mejor que el anterior presidente del Congreso, así como dice el anterior que me antecedió, que era un fanfarrón. Y efectivamente sí. Se requiere en realidad que en el Congreso haya una cabeza muy inteligente, muy hábil, para que pueda tratar de dar alternativas para solucionar los problemas que nos aquejan en el Perú. ¿Ya? Así es. Muy bien. Muchas gracias, caballero. Vamos a nuestro panel. Ya nos alistamos dentro de unos minutos. Prepárese. Usted va a ingresar para responder a la pregunta del sondeo relámpago de hoy, jueves 2 de agosto. Pepe. Gracias, Rafael. Primero, para responderle a un televidente, para contarle un poquito del señor Víctor Isla, que es presidente legislativo. En el 98 fue electo como regidor de Loreto por el Partido Demócrata Somos Perú. Luego fue vicepresidente regional de Loreto. Renunció al cargo para postular al Congreso de la República por Unión por el Perú. Luego salió de Unión por el Perú y fue reelecto parlamentario por Gana Perú. Un poco ese es su régimen político en cuanto a las postulaciones y demás, ¿no? Electo en varias oportunidades, así es que algo debe haber hecho para que la gente lo quiera. En los últimos años, Rafael, que yo recuerde, por lo menos de la década de los 90, excepto cuando ya sabemos que los fujimoristas compraban parlamentarios, yo no he conocido ningún presidente del Congreso que haya significado el 50% más uno y haya conseguido grandes cosas. Por lo menos del 90 para adelante, hasta donde yo recuerde y he podido analizar. Yo no creo que el señor Isla se convierta en aquella figura de Víctor Raúl Ayala Torre o etcétera, que puedan dominar el Parlamento y hacer una extraordinaria gestión, convirtiéndose en más del 50% del Congreso de la República. Lo que dice la casuística en los últimos años es que esto no va a ocurrir. Desde ese punto de vista, es difícil que él pueda solo conseguir consensos. Lo que va a tener que funcionar ahí es la mesa directiva, que ahora se ha trabajado un poco conversaciones para ver qué pasa con las mesas, con las comisiones ordinarias, para ver un poco qué pasa con los candidatos, porque para elegir candidatos del tipo de los que faltan, como el Defensor del Pueblo, que otras legislaturas se han demorado mucho. Entonces, que ha llegado el Defensor del Pueblo a tener más tiempo en la encargatura que en su puesto como Defensor del Pueblo. Es increíble, y eso es responsabilidad del Congreso. ¿Acaso había ahí un presidente del Congreso? Tenemos dos casitos en la Defensoría del Pueblo también, ya lo vamos a revisar. Es increíble, y ahí no existía ningún presidente del Congreso capaz, digamos, que significa el 50% del Parlamento para poder conseguir este tipo de cosas, y eso es a lo que me refería. Acá se tiene que tratar de buscar consenso. Creo yo, desde mi punto de vista, que para conseguir ese consenso se va a necesitar no el trabajo del señor Isla como una persona sola, sino el trabajo de la mesa. Para eso se han metido ahí varios partidos políticos y no solo Isla, ¿no? Es mi punto de vista. Alfredo Gilemey. Sí, efectivamente, bueno, desde 1980, que yo recuerdo, la primera Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Obviamente el presidente del Congreso era una figura, el presidente del Congreso y el presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Era una figura pues muy connotada, pero es verdad que las bancadas, bueno, como se llama ahora, eran las que mandaban y las que concordaban, armonizaban y decidían, ¿no? Obviamente, como bien dice el doctor Vargasaya, el presidente del Congreso tiene que mostrar también mano, ¿no es cierto?, manejo, ¿no?, para, pese a esos consensos, ¿no es cierto?, un poco dirigir por donde va el barco, obviamente, ¿no? Ahora, en este caso, obviamente nuestro presidente Humala necesita a gritos trabajar como a modo de bisagra, como el señor Isla, con el Parlamento. Es una bisagra, lo necesita sí o sí, o sea, porque si ya hemos perdido un año con el señor Abogatás y sus, conductas especiales, por no decir chifladuras,
¿no? Y hemos perdido un año. Entre el caso de Chejade, el caso de la señora esta que también estuvo, bueno, en la Comisión de Ética, qué sé yo. Hoy, en esta legislatura, que es muy corta, porque se pasa volando, ¿no? Tienen que hacerse obras y aprobarse legislaciones, normas válidas, interesantes y de fondo, como bien ha dicho Pepe Rocha, aparte de los nombramientos del BCR, del Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera. Ahora, si no se actúa en forma coordinada entre Ejecutivo y Legislativo, me refiero a Gana Perú, ¿no? Y no se consolida esa bancada de Gana Perú, posiblemente tendremos un año más improductivo, soso e insípido. Fernando Urbina. El desorden ha reinado en el Congreso. Esto ha sido obra directamente de la mesa directiva, ¿no? Ahí hay una relación causa-efecto inmediata. Exacto. Y ahí justamente el doctor Vargas ha sido una reflexión de la importancia que puede tener una buena mesa directiva en la conducción y en resultados, ¿no? Entonces, nosotros apostamos como peruanos a que tengamos algo mejor, por lo menos en una circunstancia, que podrían haber cambios. Yo creo que si se centra el Parlamento en hacer 2, 3 aspectos de reforma, los va a conseguir. Ahora, tiene que haber una mejor relación con el Ejecutivo, mejor control con el Ejecutivo, porque esto es importante. No queremos que al final este gobierno se esté nombrando megacomisiones. O sea, si la cosa sigue así, a eso va a acabar todo. La mesa directiva, dice el reglamento del Congreso, en el artículo 33, tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que realiza el Pleno del mismo. Supervisa la administración del Congreso. Es decir, a pesar de que son funciones administrativas, el dirigir el debate, el dirigir la agenda, porque prácticamente la dirigir la Junta de Portavoces, le da un poder tremendo que esperemos, en este caso, una persona que es cierto, Islas tiene una cultura política quizás limitada, pero ha demostrado en esta etapa, en las comisiones que ha presidido en este Congreso, tener alguna habilidad mayor a la de Bogotá, a lo que esperamos, ¿no? No es difícil. Sí, a ver, una precisión. Recordemos que desde 1821 el Perú siempre fue un país caudillista, como se llamaba en esa época. Hoy, como bien ha dicho el doctor Vargas, somos presidencialistas. Si un presidente saca gallas y manejo, puede incluso avasallar al Congreso, al presidente del Congreso en ese sentido, y manejarlo vía proyectos ejecutivos, ¿no? Esos proyectos que digan de urgencia, para ser aprobados inmediatamente, ser debatidos inmediatamente, ¿no? O sea, puede manejar al presidente del Parlamento si hay una buena relación, ¿no? Y un buen manejo, porque somos un régimen presidencialista, caudillista, eso es así. Ahora, vamos a ver qué pasará, si el señor Humala podrá hacerlo, ¿no? Correcto, agenda priorizada, como le dicen. Investidura, majestad del Parlamento, cosas que queremos que vuelvan, ¿no? Doctor Vargas Aya. Sí, aquí y en toda parte del mundo, los presidentes del Senado, del Parlamento, de la República o hasta de un club, son presidentes. Para eso, por algo es el presidente. Claro. Y depende de su probidad, de su buen comportamiento, de las buenas relaciones que mantenga con la oposición y con todos. No quiero hablar más cosas porque ya verán en una memoria que voy a publicar, para que vean los testimonios de cómo se dirige un Congreso. Bueno, quiero repetir lo que yo dije al comienzo, que no me atrevería a predecir cómo le va a ir al señor presidente, al doctor Isla, en esa difícil tarea de presidir el Congreso. Lo único que hago desde esta tribuna es desearle que tenga todo el éxito posible y que dirija el Congreso como debe dirigirse. Él tiene experiencia política, no me acordaba que había sido congresista anterior, y según las voces que escuché, es un hombre sereno, y en la dirección de toda institución la serenidad es básica, es importante, y el ejemplo. Se gobierna mejor que con la voz vozarrona, se gobierna mejor con el ejemplo, con el buen ejemplo. De manera que eso es lo único que podría decir, y desearle lo mejor al señor presidente del Congreso, no solo para el bien del Congreso, sino para el bien del país, ¿no?